Función racional. Bueno, la función racional es un cociente de dos funciones. El numerador lo forma la función p y el denominador la función q. Aquí hay una restricción importante por considerar. La función del denominador nunca debe ser 0, es decir, debe ser diferente de 0. Vamos a hablar del primer ejemplo de función racional. Sea la función f de x es igual a 4x más 1 dividido por x menos 3. Bueno, para poder graficar le damos valores a x, cuáles los que usted quiera. Recuerde que la x es la variable independiente. Por ejemplo, le damos el valor de x igual a 2. Sustituimos el valor en la función 4 por 2 más 1 entre 2 menos 3. Haciendo operaciones, 4 por 2 es 8, más 1 es 9. En el denominador, 2 menos 3 es menos 1. Dividimos, más entre menos es menos. Por lo tanto, y es igual a menos 9. Lo que obtuvimos es un punto que pertenece a esta función racional. El punto de coordenadas 2, menos 9 va a formar parte de esta función racional. Así continuamos con varios valores positivos, negativos e inclusive el 0, formando nuestra tabla de datos o la tabulación para posteriormente realizar la gráfica. Entonces, la gráfica de este primer ejemplo de función racional es el que se observa en esta imagen. Aquí podemos ver que la gráfica es discontinua, quiere decir que se interrumpe su trazo cuando se realiza. Vemos que es interrumpida en forma vertical y también está interrumpida en forma horizontal. A esas interrupciones se les llama asíntotas. Entonces, podemos comentar que todas las funciones racionales son discontinuas. Vamos entonces a calcular esas asíntotas. ¿Qué son esas asíntotas? Son líneas rectas donde la gráfica se acerca tanto, pero jamás va a tocar ese valor. Recordemos que en la función racional el denominador debe ser distinto de 0. Vamos a obtener la asíntota vertical para esta función. Entonces se obtiene igualando el denominador a 0 y despejando x. X menos 3 es igual a 0. Despejando el menos 3, ahora pasa del otro lado como x es igual a 3. Entonces, la asíntota vertical tiene por ecuación x es igual a 3. ¿Qué significa eso? Que si el denominador, la x es 3, entonces ahí es cuando vale 0. Entonces la división entre 0 es una indeterminación y ahí es donde dibujamos nuestra asíntota vertical. Ahora vamos a calcular la asíntota horizontal. De esta función racional lo que vamos a hacer es despejar a x y el denominador se va a igualar a 0. Entonces nuestra función racional es y es igual a 4x más 1 entre x menos 3. Dado que vamos a despejar a x, vamos a comenzar quitando x menos 3. Está dividiendo, va a pasar multiplicando a la y. Y por x menos 3 es igual a 4x más 1. Efectuamos el producto indicado. Y por x es xy. Y y por menos 3 nos queda menos 3y. Y eso es igual a 4x más 1. Luego, del lado izquierdo pasamos a todos los términos que tienen x. Bajamos xy. El 4x que está después del igual, ahora lo pasamos como menos 4x. Y eso es igual a 1. El menos 3y lo pasamos al segundo lado de la ecuación como más 3y. Entonces obtenemos xy menos 4x es igual a 1 más 3y. Si observamos los términos que están del lado izquierdo, ambos tienen en común a la variable x.
entonces vamos a factorizarlos mediante la técnica de factorización que se llama factor común. El factor común es x y entonces abrimos un paréntesis para escribir lo que falta para obtener xy y menos 4x. Dado que el factor común es x, dentro del paréntesis va a quedar x por y, ya nos da xy. Bajamos el signo menos y x por 4 nos da entonces 4x. Y eso es igual a 1 más 3y. Aquí observamos que ya aparece solamente una vez la x. Entonces ya podemos despejar. Observamos que y menos 4 está multiplicando a x. Entonces va a pasar dividiendo. El despeje entonces queda x es igual a 1 más 3y entre y menos 4. Ahora, para obtener la asíntota horizontal vamos a igualar a 0 el denominador. Y menos 4 es igual a 0. Despejamos a y el menos 4 ahora pasa positivo. Y es igual a 4. La ecuación de la asíntota horizontal es igual a 4. Aquí en la gráfica podemos observar las asíntotas son aquellas líneas punteadas que indican la interrupción de la gráfica. La gráfica se acerca tanto a esas asíntotas, pero jamás va a tocarla. Observamos que esta gráfica se ve interrumpida en x igual a 3, que es la asíntota vertical, y en y igual a 4, que es la asíntota horizontal. Bueno, ya que tenemos la gráfica de esta función racional, entonces vamos a definir el dominio. El dominio, si observamos la gráfica, comenzaremos a leer desde la izquierda hasta la derecha. Entonces, el dominio son aquellos valores de x que van desde menos infinito hasta el 3, pero no se incluye el valor 3. Después, rebasando el 3 hasta más infinito. Entonces el dominio está definido por menos infinito a más 3, unión 3 más infinito. Es decir, son los números reales menos el 3 positivo. Ahora, el contradominio son aquellos valores que se usan en el eje y o en la variable independiente. Ahora vamos a darle lectura al contradominio desde la parte más baja de la gráfica, que es de menos infinito hasta más 4, brincando el más 4, nos queda el contradominio, que es de menos infinito a más 4, unión a más 4 a más infinito. Es decir, el contradominio son los números reales menos el 4. En este segundo ejemplo vamos a ver la función y es igual a 2x menos 1 entre x más 1. Para graficar ya mencionamos que debemos darle valores a x. Aquí vamos a dar el valor de menos 2, sustituyendo 2 por menos 2 menos 1 entre el valor de x es menos 2 más 1. Efectuando operaciones, más por menos es menos. 2 por 2 es menos 4 y menos 1 es menos 5. En el denominador, menos 2 más 1 es menos 1. Dividimos signos, menos entre menos es más. 5 entre 1 es 5. Entonces, cuando la x vale menos 2, la y vale 5. Este punto de coordenadas menos 2,5 forma parte de esta función racional. Aquí podemos ver la gráfica de la función racional. De nueva cuenta observamos que la gráfica es discontinua. Esta gráfica se interrumpe de manera vertical y de forma horizontal en lo que son las respectivas asíntotas. Vamos a calcular entonces la asíntota horizontal. Recordemos que de esta función racional el denominador debe ser diferente de 0. Para obtener la asíntota vertical, entonces vamos
a igualar el denominador a 0 y despejamos a x. Entonces x es igual a menos 1 y la ecuación de la asíntota vertical es x es igual a menos 1. Significa que en x igual a menos 1 vamos a dibujar una línea punteada. La gráfica se va a acercar tanto a x igual a menos 1, pero jamás la va a tocar. Ahora vamos a calcular la asíntota horizontal. Vamos a despejar a x de la función racional. Aquí observamos que x más 1 está dividiendo, ahora va a pasar multiplicando a y, quedando y por x más 1 es igual a 2x menos 1. Efectuamos el producto, y por x es xy, y y por 1 es y. Eso es igual a 2x menos 1. Del lado izquierdo dejamos aquellos términos que tienen x. Entonces, bajamos xy y el 2x ahora pasa con signo negativo. Y del otro lado bajamos menos 1 y la y que es positiva ahora queda como menos y. Enseguida vamos a factorizar. El factor común es x y dentro del paréntesis vamos a escribir lo que nos falte para obtener xy menos 2x. Dado que ya tenemos la x como factor común, dentro del paréntesis ponemos y. X por y es xy menos x por 2 es 2x y eso es igual a menos 1 menos y. Con esta factorización ya tenemos solamente una x que ya podemos despejar. Entonces, observamos que y menos 2 está multiplicando a x, entonces va a pasar dividiendo, de tal forma que el despeje es x es igual a menos 1 menos y entre y menos 2. Para obtener la ecuación de la asíntota horizontal, vamos a despejar a y menos 2. Y menos 2 es igual a 0, entonces y es igual a 2. La ecuación de la asíntota horizontal es y es igual a 2. Significa que en la recta de y igual a 2, la gráfica se va a acercar tanto, pero nunca la va a tocar. Aquí podemos ver la gráfica completa y también la gráfica de las asíntotas correspondientes. La asíntota vertical es en x igual a menos 1 y la asíntota horizontal es x igual a 2. Observe que la gráfica se acerca tanto a esas asíntotas, pero jamás la toca. Ahora, el dominio, aquí podemos ver que el dominio son los números reales, excepto el número menos 1. Es decir, el dominio va desde menos infinito hasta menos 1, unión menos 1 a más infinito. Es decir, el dominio son los números reales menos el menos 1. El contradominio son los valores de la variable y o variable independiente. La gráfica nos permite observar que el contradominio va de menos infinito hasta más 2, unión al 2 más infinito. Aquí observamos que en el dominio y el contradominio colocamos paréntesis, dado que no se incluye el menos 1 en el dominio ni el más 2 en el contradominio. Entonces, el contradominio son los números reales menos el número 2. Finalmente, un tercer ejemplo de función racional. Ya comentamos que una función racional es una función discontinua porque hay la presencia de asíntotas, tanto horizontal como vertical. De este tercer ejemplo, la función racional es y es igual a 5x menos 4 entre x menos 3. Para graficar le asignamos valores a x. Aquí le damos el valor de x igual a 2. Sustituimos 5 por 2 menos 4 y en el denominador 2 menos 3. Haciendo operaciones 5 por 2 es 10, menos 4 es 6. En el denominador 2 menos 3 es menos 1. Dividiendo signos más entre menos es menos.
6 entre 1 es menos 6. Entonces obtenemos que y es igual a menos 6. Dentro de esta gráfica sabemos que el punto 2, menos 6 forma parte de esta función racional. Así hacemos con varios puntos para después generar la gráfica correspondiente. Observando la tabulación y la gráfica obtenemos. Aquí vemos la gráfica correspondiente. De igual forma vemos que esta gráfica es discontinua, que se interrumpe en forma vertical y también se interrumpe en forma horizontal. Esas interrupciones son las asíntotas correspondientes de esta función racional. Ahora vamos a calcular la asíntota vertical. El denominador, que es x menos 3, lo vamos a igualar a 0 y vamos a despejar. Entonces x es igual a 3. La ecuación de la asíntota vertical es x igual a 3. Significa que en x igual a 3 vamos a colocar una línea punteada donde la gráfica se va a acercar tanto, pero jamás la va a tocar. Esa es la asíntota vertical en x igual a 3. También vamos a calcular la asíntota horizontal de esta función racional. Vamos a despejar a x de esta función. X menos 3 está dividiendo, ahora queda multiplicando a y. Y por x menos 3 es igual a 5x menos 4. Multiplicamos. X por y nos queda xy menos y por 3 es 3y. Y eso es igual a 5x menos 4. Del lado izquierdo dejamos los términos con x. El 5x, que es positivo, ahora va a quedar negativo. Y el menos 3y lo pasamos del otro lado de la ecuación como más 3y. Entonces queda xy menos 5x es igual a menos 4 más 3y. Observamos que del lado izquierdo ambos términos tienen x, entonces factorizamos mediante factor común. X es el factor común y dentro del paréntesis queda y menos 5. Comprobamos que x por y nos da xy y x por menos 5 nos da menos 5x. Y eso es igual a menos 4 más 3y. Dado que ya existe solamente una x por efecto de la factorización, entonces ya podemos despejar. Y menos 5 está multiplicando a x y va a pasar dividiendo al segundo lado de la ecuación. El despeje queda x es igual a 3y menos 4 entre y menos 5. Entonces la ecuación de la asíntota horizontal es cuando igualamos el denominador, que es y menos 5 a 0, y despejamos a la y. Entonces y es igual a 5. La ecuación de la asíntota horizontal es y igual a 5. En y igual a 5 se traza una línea punteada, la cual es la asíntota horizontal. Y observaremos que la gráfica se acerca tanto, pero jamás va a tocar a ese valor de y igual a 5. Aquí podemos ver ya la gráfica final de esta función racional. Y es igual a 5x menos 4 entre x menos 3. Como ya nos podemos dar cuenta que la gráfica de una función racional es discontinua y esta se interrumpe donde se presentan las asíntotas. Aquí podemos ver que la asíntota vertical es x igual a 3 y la asíntota horizontal es y igual a 5. La gráfica se acerca tanto a esas líneas rectas que son las asíntotas, pero jamás las va a tocar. En esta gráfica también podemos visualizar el dominio. El dominio va desde menos infinito hasta más 3, sin incluir al 3, unión a más 3, a más infinito. Es decir, el dominio son todos los números reales menos el más 3. También podemos observar el contradominio. El contradominio va de menos infinito a más 5, no se incluye el más 5, unión a más 5 más infinito. Es decir, el contradominio son los números reales menos el más 5.
Así es como terminamos la explicación de la función racional. Obviamente hay otros tipos, pero estos son los más básicos de función racional. Aquí dejamos este video y nos vemos en el siguiente.